Dios le bendiga. Buenos días. Qué gusto estar con usted una vez más. Como en las semanas anteriores hemos tenido ese privilegio de llegar hasta sus hogares, de llegar hasta ustedes a través de este programa Unidos en el Amor de Cristo. Queremos invitarle para que nos acompañe a lo largo de esta próxima hora y que sea partícipe de este tema que vamos a traer, que estoy seguro le va a bendecir y le va a edificar. Asimismo, le estamos invitando para que si tiene alguna necesidad, si tiene algún problema, puede llamar a la línea de oración que aparece ahí en su pantalla. El teléfono es 915-532-8518. Queremos estar con usted a través de la oración en cualquier necesidad, ya sea económica, familiar o de salud. Recuerde que la palabra del Señor dice que cuando dos o tres se ponen de acuerdo en la tierra sobre algo que pidieren, les será hecho en el cielo. Así que le animamos para que nos llame y que usted sepa que no está solo. También si desea usted donar o hacer un donativo a este canal, lo puede hacer de igual manera a las mismas líneas que aparecen, a la misma línea de teléfono que aparece en su pantalla. Y antes de presentar a las personas que me acompañan en esta mañana y de entrar en el tema que traemos para usted, yo quisiera saludarle con un versículo de la Escritura que dice: amado, yo deseo. Y creo que eso es un muy buen deseo, que seas prosperado en todas las cosas. Este es nuestro deseo en este día para usted, para su familia, que sea prosperado en todas las cosas, dice, así como prospera tu alma. Vamos a caminar a lo largo de este día jueves, creyendo que Dios nos va a bendecir en todo lo que hagamos. Quiero también dar la bienvenida a dos personas muy gratas que me acompañan en esta mañana, en este programa. Primeramente quiero saludar a mi esposa Ana. Mi amor, qué bueno que estás con nosotros. Por favor, entrega un saludo a nuestra audiencia. Muy buenos días. Nuevamente es un gozo para nosotros estar aquí en el Canal 38 y sobre todo con hermosas compañías como eres tú, que estás ahí en tu casita disfrutando este programa que sé que será de bendición para tu vida y que Dios va a ministrar en esta hora. Invita a alguien para que venga contigo ahí a tu lado y lo escuche, y si no, llámales, ya va a empezar unidos en el amor de Cristo, y vamos a unirnos para recibir lo que Dios tiene. Mi nombre, ya te digo, es Ana Vega, somos pastores de la iglesia Renuevo, que está ubicado en el 1480 George Dieter. Ahí está nuestra iglesia donde pastoreamos, donde si un día nos quieres visitar y no tienes iglesia, con gusto te esperamos. También quiero dar la bienvenida a mi hija Anilú, que nos acompaña también en este programa. Anilú y Carlos, su esposo, ellos son pastores de jóvenes en la iglesia Renuevo. Y Ani, qué bueno que estás con nosotros, hija. Entrega un saludo también para nuestros televidentes. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Sepan que oramos para que el programa de hoy y la palabra de hoy sea sembrada en buena tierra. Esperamos que su corazón sea lleno esta mañana y que Dios los llene de bendiciones y que puedan salir bendecidos de su casa o de su trabajo, de donde estén escuchando este programa, que salgan gozosos. Mi nombre es Anilú y si tienes alguna necesidad, petición, llama porque queremos orar por ti. Bien, entonces vamos a traer y vamos a entrar al tema que hemos preparado con mucho cariño, con mucho esfuerzo para cada uno de ustedes que nos acompañan en este programa. Para ello vamos a leer una porción del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si usted tiene su Biblia y hace la lectura de esa porción, se dará cuenta que el título de esos versículos es Parábola del fariseo y el publicano.
Usted sabe que el Señor Jesús enseñó, predicó alrededor de 40 parábolas. Esta es una de ellas. Y probablemente sea una de las más conocidas. Si bien la parábola del hijo pródigo y de la oveja perdida van a la lista de la popularidad, pero esta, la parábola del fariseo y el publicano, también es una de las más populares. Creo que todas las personas probablemente han escuchado sobre esta parábola. Y dice que a unos que confiaban en sí mismos, eso es muy importante, ¿verdad?, y menospreciaban a los otros, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Y si hacemos un análisis de la parábola de una manera global, podemos entender algunas cosas que no son muy obvias a simple vista. Primero, aunque los hombres subieron a orar, no es una parábola que hable de la oración. Segundo, es una parábola que habla de la salvación, porque al final de la misma el Señor dice que el publicano salió justificado. Y la justificación es muy importante en la Escritura. Martín Lutero dijo que la justificación es el pilar o el fundamento de la fe cristiana. Si no entendemos bien la justificación, es como poner un mal cimiento en un edificio o en una casa. Si la justificación se contamina doctrinalmente hablando, es como si contamináramos el agua, el manantial que fluye para vida eterna. Así que es muy importante entender esta doctrina de la justificación para poder entender de lo que está hablando el Señor Jesús. Entonces, lo primero que dice, a unos que confiaban en sí mismos. Qué peligroso es confiar en uno mismo, ¿no? Porque confiar significa descansar. Y es bien importante porque ahora en día la gente puede confiar en muchas cosas, en su trabajo, en su dinero, incluso en que confiamos en que estamos seguros en nuestro país, bendecido que tenemos. Podemos confiar en muchas cosas y se nos olvida confiar en Dios. Definitivamente. Lo que dices, Ani, es muy importante porque ponemos la confianza en diferentes aspectos o circunstancias. Ya lo dice el Salmo. Esos confían en carros y aquellos en caballos. Está hablando de elementos de guerra, ¿no? Y podríamos decir, y esos fariseos confiaban en ellos mismos. En ellos mismos. En sus acciones, en su récord, en sus obras. Sin embargo, el mismo salmista dice, más nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. Incluso confiaban en su estatus social. Definitivamente. Lo que estás hablando, Ani, es muy importante porque ahorita vamos a ver la oración de cada uno, ¿verdad? De ellos. Entonces, ellos confiaban en sí mismos como justos. La palabra justo viene de un vocablo que es diké, que significa regla. Significa entonces que ellos creían que vivían conforme a la regla, conforme a la norma, que cumplían la regla de la ley. Por eso ellos decían, somos justos. Una persona justa en el tiempo bíblico se consideraba alguien que cumplía en sus deberes con los dioses y con los hombres. Esa actitud denota rectitud. Así que ellos están diciendo, nosotros vivimos conforme a la ley. Qué tremendo es esto, ¿no? Creer que ellos cumplían la ley al pie de la letra, porque la Biblia dice que no hay justo Ni a uno. ni a un uno. Ahí empezamos a ver el problema de esas personas, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender, porque a veces llegamos a creernos muy espirituales. ¿No les ha pasado eso? No, y no solo eso, muchas veces, hoy en día, mucha gente piensa que porque hace todo lo bueno, que porque no falla, que no es malo con otras personas o porque es muy dadivoso, pues llegan a creer tanto en que ya tienen casi el cielo comprado y se empiezan a sentir como muy seguros de sí mismos y no solo eso, hasta poderosos. Llegan a sentir un poderío. Ahora, esa sensación de autosatisfacción los llevaba a menospreciar a las demás personas. La palabra menospreciar se usa solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. La otra es en Lucas 23:11, cuando dice que Herodes con sus soldados menospreciaron al Señor Jesús y luego lo escarnecieron vistiéndole de una ropa esplendorosa.
Esta palabra significa fuera de, menospreciar significa fuera de. Así que los fariseos consideraban que los demás, los que no eran de su clase, estaban fuera de todo privilegio, estaban fuera de todo valor humano. Literalmente, los fariseos creían que las personas que no seguían sus propias reglas, es decir, las reglas de los fariseos, eran la gente más baja de la tierra, la escoria humana. Y por lo tanto, los consideraban inmundos. De hecho, se dice que cuando un fariseo se encontraba con un publicano y lo tocaba, pues era como algo muy grave. Se había contaminado. Pues creía que se había contaminado, ¿no? Entonces, por eso la parábola comienza diciendo que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. El Señor Jesús pesó el corazón de esas personas, entonces les va a enseñar a través de esa parábola. En la parábola tenemos dos hombres en el templo, dos personas que van a orar. Y qué bonito, ¿no?, que vayamos al templo a orar, ¿no? Sí. A alabar a Dios con ese propósito. Aquí tenemos dos hombres en el templo. Esta parábola es una parábola de comparación. Es decir, se va a comparar una persona con la otra, ¿sí? Entonces tenemos un fariseo y un publicano. Ahora, estos dos hombres son polos opuestos en todos los sentidos. Las diferencias son enormes desde su nivel social, aún su postura en la oración, el contenido de sus oraciones. Son diferentes en el concepto que la gente tiene de ellos y son diferentes en su posición final ante Dios. El fariseo. Es importante entender algo y creo que debemos mencionarlo. Ahorita hablar de fariseo es hablar de alguien muy malo, ¿estamos de acuerdo? Sí, o muy pecador. O muy pecador. Hemos oído el término de no seas fariseo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo desenmascaró. Pero en el tiempo de Cristo, hablar de un fariseo era hablar de una persona muy respetable. La palabra fariseo significa separados. Ellos se consideraban separados de lo terrenal, de lo impuro, de lo inmundo. Eran personas que observaban la ley, los mínimos detalles de la misma, ¿sí? Ellos ocupaban en el aspecto social el peldaño más elevado. En la sociedad judía eran los más respetados. Tener un fariseo en la lista de tus contactos era un privilegio. Ahora, que un fariseo fuera a tu fiesta de cumpleaños o a tu casa era un privilegio todavía mucho más alto, ¿sí? Así que definitivamente el fariseo es una persona que a la vista de los demás practica la religión, es una persona íntegra, es una persona respetable, es una persona sabia que conoce la ley. Es alguien que en teoría debe conocer a Dios. Así que ahí está el hebreo, ¿no? En eso que estás diciendo del fariseo, ahora los identificamos como religiosos, ¿verdad? Y ahora como cristianos nadie quiere ser religioso, pero la realidad de las cosas es que a veces sí caemos tanto bajo la religiosidad. Y fariseo significa separatista y a veces nos podemos llegar a sentir, entre comillas, demasiado santos para juntarnos con gente que no es creyente, para hablar de Cristo, y sentimos que hay algo que nos separa entre la gente que sigue a Cristo y los que todavía no conocen a Cristo. Y dice que los fariseos menospreciaban a esas personas. Tú mismo lo dijiste, que un publicano tocar a un fariseo era inmundo. Y yo siento que a veces la religión nos puede dar falso sentido de orgullo, de decir, ay, es que yo ya soy santo, cuando en realidad todos somos pecadores. Y nuestro trabajo, aparte de seguir los mandamientos de Dios, es predicar el evangelio, es ir por esos que todavía no han escuchado la palabra. No podemos caer bajo las ataduras de la religiosidad. Y como tú dices, un fariseo era, como ahora lo consideramos, un cristiano perfecto. Ellos conocían la palabra de Dios, ellos hacían todo, y ahorita que veamos su oración, él dice todo lo que él hacía para Dios. Él cumplía con todas las normas
que la humanidad consideraba para ser un buen ser humano, un buen hijo de Dios. Sí, por otro lado está el publicano, ¿sí? El publicano era un recaudador de impuestos. Era alguien que trabajaba para Roma. Estaba autorizado a cobrar impuestos en la nación judía, siendo él judío, y tenía que entregar cierta cantidad al imperio. Lo que él cobrara arriba de esa cantidad era para él. Él tenía la libertad de subir los impuestos y todo lo que estaba arriba de lo que tenía que reportar a los romanos, literalmente era para él. Así que ellos en este aspecto pues se hacían ricos, enriquecían, ¿verdad? A costa de su mismo pueblo. Por lo tanto, un recaudador de impuestos, un publicano, era el símbolo de la traición. Eran universalmente rechazados, eran considerados delincuentes, enemigos de la patria. Era el tipo de personas que evitabas encontrarte, ¿sí? Estaban al mismo nivel que las rameras y los borrachos, ¿sí? Eran considerados por sus propios compatriotas las personas más alejadas de Dios. Era alguien que en la mente humana no te imaginabas encontrarte en el templo. Ahora, sin embargo, ¿qué dice el Señor? Bueno, subieron un fariseo y un publicano al templo, ¿no? Esto me da la idea de que a la iglesia pues va todo tipo de personas, ¿no? Van personas que espiritualmente van más avanzadas, van otros que todavía no están avanzados y tenemos que entender esto para poder aceptar que la iglesia es como un hospital, en donde unos ya están más sanos, están a punto de ser dados de alta, pero otros necesitan terapia intensiva, otros van llegando. Entonces el Señor Jesús pone en el templo personas diametralmente opuestas, ¿no? Ahora, vamos a ver el aspecto de la oración de cada uno, ¿sí? ¿Cómo ora el publicano y cómo ora el fariseo? El fariseo dice que puesto en pie. Es muy interesante que la Biblia mencione su postura, lo que significa que cuando las personas vieron que había un fariseo en la congregación, el encargado de la reunión seguramente le dijo: señor fariseo, es un honor que esté con nosotros. ¿Podría usted orar, pasar al frente y orar? ¿Qué hizo el fariseo? Pasó al frente. Todos los demás guardaron silencio porque ahí estaba el señor fariseo que iba a orar, ¿sí? Así que por eso él está al frente, está de pie. Todos van a oír lo que él va a orar. Todos van a guardar silencio porque es una oración teológica, es una oración elocuente. Es algo que todos quieren oír, ¿no? Entonces cuando el fariseo empieza, dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios. Es interesante que empieza dirigiéndose a Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Fíjense qué interesante, ¿eh? Lo que está diciendo. Observamos aquí que el fariseo tiene todo, no le hace falta nada, porque no está expresando ninguna petición. Generalmente cuando estamos en la iglesia pues preguntamos: ¿quién tiene una petición? Pues todos levantamos la mano, ¿eh? Porque todos tenemos algo que necesitamos, algo que nos hace falta. Este hombre no le hace falta nada terrenalmente hablando. Se nota en su oración. Generalmente nuestra oración denota nuestra personalidad, ¿no? Denota lo que somos. Y él no está pidiendo nada en lo absoluto, porque no le hace falta nada en la tierra. Y luego dice: bueno, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Esto. Y luego dice: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, algo muy importante, aparte de que este hombre no está pidiendo o haciendo una petición a Dios, es que está informando a Dios y a los hombres de lo que él hace. Pero yo quiero decirles algo: él no está mintiendo. Él no era un ladrón. Él no adulteraba. Él ayunaba. Él daba diezmos. O sea, las personas que lo están oyendo seguramente están diciendo: es verdad. Y se sienten impactadas por la oración porque ellas pueden comprobar, atestiguar
de que lo que el fariseo está orando es verdad. Imaginémonos que hay un vecino del fariseo, hay un familiar, y está oyendo la oración de este hombre. Y esa persona, ese vecino, ese conocido, está diciendo, es verdad. Lo que él dice es verdad. Así que a los ojos de los hombres, este fariseo, pues no está mintiendo, es el sinónimo de la integridad, es el sinónimo de la honestidad, de la obediencia, ¿no? Humanamente. Humanamente. Eso es muy importante, la apariencia, ¿no? Tenemos que nosotros entender esto, porque la Biblia dice que el Señor al último dice que este fariseo no descendió del templo justificado. Y es que si ves ahí, dice que el fariseo dijo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, si tú estás viendo al fariseo y sabemos que para la sociedad él era considerado un ejemplo a seguir, él era considerado mejor que los demás porque era un hijo de Dios que seguía todas las leyes, él ayunaba, él diezmaba, no era pecador. Pero dice, ni como este publicano. Imagínate ser el publicano que recibe la ofensa del fariseo, porque el publicano escuchó. Entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia o cuando nosotros hablamos del amor de Dios, tenemos que verdaderamente amar a nuestro prójimo. Si sabemos que él necesita el amor de Dios, o que son pecadores, o que están en pecado. Este fariseo tenía todo menos amor y ofende a su prójimo estando en la casa de Dios, en su propia oración. Eso es bien importante porque nuestro trabajo como hijos de Dios es extender el amor de Cristo. Y aunque este hombre estaba cumpliendo con todas las normas que la Biblia, que la ley le exigía, no estaba amando a su prójimo y lo ofende hablando con Dios mismo. Como el publicano no oró, ¿verdad? También. Señor, aquí está este fariseo, dale amor. Dale amor. Porque está muy falto de lo que tú pides, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. O sea, también él podía haber orado de esa manera. Qué tremendo, porque también, pues como decías tú, amor, en la iglesia hay muchos fariseos como y publicanos. Pero yo estoy hablando de los fariseos en el aspecto que muchas veces sienten que hasta tienen el termómetro para medir el nivel espiritualómetro. Ajá, sí, de las personas. Y qué terrible cuando caemos ya también en esto, porque es un pecado. Esto podemos aplicarlo en la iglesia, ¿no? Cuando alguien comete una falta, cuando alguien comete pecado, vamos a ser claros, ¿no? Muchas personas en la misma iglesia juzgan, condenan a quien llega a caer espiritualmente. Pero ¿qué dice la Escritura? Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o fariseos, pues, religiosos, restauradle ¿con qué? Con amor. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, definitivamente lo que el fariseo está ahí expresando es un desprecio, es una falta de amor y consideración a alguien que se considera socialmente pecador. Es un prepotente. Así es. Ahora, aunque este hombre se refiere a Dios al iniciar su oración, porque dice, Dios, te doy gracias. Sin embargo, el Señor Jesús dijo que no descendió justificado. Recordemos, ya dijimos que la justificación es un término legal que emitía un juez acerca de una persona declarándola inocente o sin culpa. Este hombre baja sin ser justificado. No fue declarado inocente, sigue siendo declarado culpable delante de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Que aunque él se dirigió a Dios, él no conocía a Dios. Juan Calvino dijo que el conocimiento de Dios va de la mano con el conocimiento de nosotros mismos. En otras palabras, para que yo me conozca a mí mismo, primero necesito conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios como Rey, entonces yo me conozco como su súbdito. Cuando conozco a Dios que es 3 veces santo, entonces yo reconozco que soy pecador. Amén. Cuando yo conozco la misericordia y el amor de Dios, entonces yo reconozco que soy egoísta.
es necesario conocer a Dios para que nos podamos conocer a nosotros mismos. Como este fariseo no conocía a Dios, entonces tampoco se conocía a sí mismo. Porque Dios es el espejo donde podemos ver nuestra alma. Miren, muy interesante. Esto me impresionó sobremanera. Cuando comienza el libro de Job, Dios está teniendo un diálogo con Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Es Dios hablando de Job. Le está diciendo mi siervo. Una cosa es que tú digas que eres siervo, otra cosa es que Dios diga que tú eres su siervo. Dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y ojo, varón justo y recto. Este sí era recto, porque lo está diciendo Dios. Este sí vivía conforme a la regla. Dice: temeroso de Dios y apartado del mal. Si alguien podía hacer la oración del fariseo, era Job. Job sí podía decir: Señor, te doy gracias porque soy siervo tuyo, porque soy recto, temeroso del mal, temeroso de Dios y apartado del mal. Job tenía la autoridad para poder hacer la oración del fariseo, porque Dios está diciendo de él que es justo, que es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, al final del libro, cuando Job se confronta con Dios, y esto me ha impactado, me ha realmente conmocionado en mi interior, porque Job responde y le dice al Señor: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué tremendo. Aunque Job era justo y era recto, pero cuando está frente a la santidad, cuando está frente a la majestad de Dios, él se ve a sí mismo como alguien vil, como alguien que necesita arrepentirse. Esto nos lleva a un punto muy importante. Cuando conocemos a Dios, entonces nos conocemos a nosotros mismos. ¿O qué diremos de Isaías, el profeta? Dice que él vio una visión, vio el trono del Señor alto y sublime. Tuvo una revelación única y oyó un cántico, ¿no?, de los serafines: santo, santo, santo. Siempre me he preguntado por qué la Biblia dice santo, santo, santo y no dice fiel, fiel, fiel. Bueno, es que la santidad es el atributo moral por excelencia de Dios. Y el número 3 es el número completo. Significa que Dios es completa e infinitamente santo e inigualablemente santo. Aleluya. Cuando Isaías ve la gloria de Dios, Isaías no sale creyéndose mucho, no sale presumiendo, no sale diciendo: qué bárbaro, soy tan santo que vi la gloria de Dios. Cuando él ve la gloria de Dios, él exclama, dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombres de labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Quiere decir que cuando Isaías ve la santidad de Dios, se le revela su inmundicia y habla de sus labios. Quiere decir que tal vez había pronunciado cosas que no debía, que había hablado cosas que no tenía que hablar. Y entonces él se siente, dice: ay de mí que soy muerto. Imaginen que el fariseo sube al templo y se encuentra con Dios. No hubiera orado de esa manera. En eso que estás diciendo, la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué necesitamos misericordia nueva cada mañana? Porque todos los días caemos y pecamos y nosotros necesitamos misericordia nueva todos los días, tanto como el criminal, como el que va a la iglesia, como el que hace cosas buenas, como el que hace cosas malas, porque nadie es perfecto y por eso Dios extiende su misericordia hacia nosotros todos los días. Si no dijera: la misericordia es nueva nada más para los malos. Pero no, para todos la misericordia es nueva, porque todos necesitamos ser perdonados todos los días. Amén. Por eso yo pienso que tenemos que decirle al Señor día a día: examíname. Examina mi corazón, Señor, y quita de mí lo que te estorbe. Y lo que crea que yo soy, pues, poderosa o me siento religiosa, mueve lo que no te agrade de mí. Porque no hay cosa más hermosa que hacer lo que a Dios le agrada, así como Job. Imagínense qué hermoso que Dios diga de nosotros como hijo de Job: ay, qué maravilla, qué hermoso. Cuidemos nuestro corazón y dejemos que Dios examine
nuestras vidas para no caer en creer que somos la última Coca-Cola en el desierto, como luego se dice, ¿verdad? Que te hacemos todo lo mejor. Claro, yo siempre le digo a la gente en la iglesia, ustedes lo habrán escuchado, que yo espero que su tiempo en el templo sea un tiempo de bendición. Y yo les motivo para que no vayan al templo a perder su tiempo, porque yo no quiero perder el mío. Porque un servicio lo preparamos con mucha anticipación. Cuando termine el servicio el domingo, ya estamos preparándole el próximo domingo. Ya estás estudiando, orando, buscando la revelación, la palabra, la enseñanza. Los músicos ensayan, etcétera. Entonces, todo con el objetivo de que ese tiempo en el templo sea la mejor inversión de la semana. Yo le he dicho a las personas, si usted viene a perder el tiempo al templo, pues mejor váyase al parque, ¿verdad? Como iba con la familia, haga deporte, descanse. Porque nadie quiere perder su tiempo, es lo más valioso que tenemos, ¿no? Pero este fariseo perdió su tiempo. Ahora, fíjense, él está orando a Dios, pero no le conoce, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la historia de personas que se encontraron con Jesús, que de pronto tuvieron la revelación de quién era Jesús, lo cual este fariseo no tenía. ¿Sí se acuerdan de Pedro en la barca? Pedro, cuando le presta al Señor su barca, lo hace de mala gana, porque dice que Jesús le rogó. Rogar significa, pues ándale, por favor, préstamela, va a ser rápido, no te la voy a dañar, etcétera, ¿no? Pero cuando están en alta mar, o cuando están ya en el mar, y Pedro ve la pesca milagrosa, él es un pescador de toda su vida. Él sabe que eso es un milagro. Y de pronto se le abren los ojos de la fe, y voltea a ver a Jesús, y no ve solamente un hombre, ve al Verbo hecho carne. Y cuando tiene esa revelación, él cae de rodillas y le dice al Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Qué diferencia, no, con el fariseo? Que le dice, no soy como este ladrón, no soy adúltero, no soy pecador, no soy chismoso. Señor, soy un ejemplo de santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no había tenido un encuentro con Cristo. Cuando tienes un encuentro con Cristo, realmente sales afectado. Ustedes se acuerdan también de Pablo cuando va a Damasco, ¿verdad? Lleva cartas de las autoridades, lleva poder, lleva hombres a su mando. Va Pablo, iracundo, dice la Biblia, respirando amenazas, prepotente. Si usted lee las epístolas de Pablo, Pablo tenía un carácter muy fuerte. Imagínenselo sin Cristo, ¿cómo iba? Respirando amenazas. Y de pronto se le aparece Jesús en el camino. Qué terrible, ¿no? Qué tremendo, qué impresionante. Y entonces como un resplandor de luz del sol, ¿verdad? Y oye la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo entiende inmediatamente que es Jesús. Y Pablo está temblando, está derribado, está en la tierra, está debilitado, está reducido a la nada. Y entonces lo único que puede exclamar es Señor. Cuando le dice Señor, ya es todo, porque está diciendo soy tu súbdito, soy tu siervo, soy tu esclavo, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, la oración del fariseo es muy muy bonita en lo externo, pero no tiene el espíritu. El fariseo tiene conocimiento, pero no tiene relación con Dios. Hay personas que pueden saber la Biblia, pueden saber versículos, pueden conocer mucho de teología, pero tal vez no conocen al Señor. Recuerdo en una ocasión, se cuenta que hubo un discurso de oratoria y entre los participantes pasó un hombre muy elocuente y declamó el Salmo 23. Y el tono de voz, sus ademanes, sus expresiones arrancaron aplausos de la audiencia. Y la gente estaba impresionada por sus dotes de orador. Finalmente pasó un anciano a decir también el Salmo 23. Y cuando terminó, todos estaban llorando, redargüidos en su corazón. Y luego al final alguien le preguntó y le dijo,
Señor, ¿cuál es la diferencia? Porque antes de usted pasó un hombre que declamó el Salmo 23 y pues todos aplaudieron, pero cuando usted pasó, pues todos se arrepintieron. Y él le dijo, yo no sé declamar, yo no soy orador, lo único que le puedo decir que yo conozco al buen pastor. Aleluya. O se cuenta también que en Londres, en los tiempos de Spurgeon, un hombre en la iglesia, un domingo fue a una iglesia y también estaba un orador muy elocuente, ¿no? La elocuencia del fariseo. Y cuando salió de ahí, dijo, qué maravilloso sermón. En la tarde fue a la iglesia de Spurgeon y cuando salió de ahí dijo, qué maravilloso Cristo. Debemos de tener cuidado de no quedarnos con el conocimiento y con la letra, de tomar el espíritu de la letra, de tomar la esencia de la fe, de tener un encuentro personal con Jesús. No sé qué piensan ustedes al respecto. Es bien importante porque cuando te topas con Dios, nosotros tenemos un amigo que él nunca había ido a la iglesia, jamás había escuchado hablar de Dios, y cuando llegó a la iglesia ya se había acabado el servicio, como quien dice, llegó al amén, ¿verdad? Pero cuando él me platicaba su testimonio, él dice, yo llegué y ya se había acabado la predicación y estaban ministrando. Y dice que él llegó y se paró a mero atrás y que de la nada él empezó a llorar y dice, y yo empecé a pedir perdón. Y me dice, Ani, yo no sabía por qué estaba pidiendo perdón, yo no sabía a quién le estaba pidiendo perdón, pero estaba pidiendo perdón. Y dice que se empezó a sentir sucio, que se empezó a sentir pecador. En ese momento, nadie le había hablado de Dios, ni siquiera había escuchado la predicación, pero con alabanzas, él estando a mero atrás, el Espíritu Santo lo empezó a redarguir y le enseñó quién era él sin darse cuenta. Y ya cuando se acabó el servicio, pues llegó el pastor y le explicó, pero cuando uno se topa con Dios te das cuenta que no somos nada, que no somos santos. Y él dice, ese sentimiento que sentí, dice, aunque yo sé que Dios ya perdonó mis pecados, aunque yo sé que Él ya me limpió, nunca se me olvida lo que sentí. Dice, y siempre le pido a Dios que me perdone, y ese sentimiento se quedó en él siempre, porque cuando experimentas la misericordia y el amor inmenso de Dios, te das cuenta que es algo que no debes de perder nunca. Es que es cuando Dios pues llega a la vida del hombre, quita vendas, quita cadenas y también los pone desnudos, ¿verdad? A darse cuenta todo lo que han hecho mal. Y qué hermoso es encontrarte con Cristo y decir, qué maravilloso eres tú, oh Dios, porque nos examina, nos escudriña, nos hace sentir importantes, pero también nos enseña quiénes somos sin Él. Sí, para cerrar este punto, recuerdo, se cuenta la biografía de Juan Wesley. Ustedes saben que a este hombre le cerraron los templos. Entonces él empezó a predicar al aire libre. Se reunían multitudes, literalmente a las 5 de la mañana, aunque estuviera nevando. Y cuando él empezó a predicar, él al principio se asustó porque la gente caía literalmente horrorizada, llorando, gritando. Él, de hecho, llegó a pensar que eran manifestaciones demoníacas. Y luego se acercaba a la gente y le preguntaba, ¿por qué lloras? ¿Qué tienes? Y muchos le decían, es que veo el infierno abierto delante de mí. Es que veo que voy hacia allá. Y entonces él comprendía que el Espíritu Santo estaba convenciendo a la gente de pecado. Y lo que él les decía, ok, entonces entrégale tu vida a Cristo, pídele perdón. Y los llevaba a la confesión de fe. E inmediatamente venía una sensación de paz. Y la gente seguía llorando, pero ahora de felicidad. Entonces, el primer punto, cuando el hombre se encuentra con Dios, es esa impresión de la santidad de Dios, pero del pecado humano. Este fariseo no conoce a Dios, no se ha encontrado con Él, porque Él le dice, te doy gracias porque no soy adúltero, no soy ladrón, hago cosas buenas, no soy como este pecador. Entonces, creo que si alguien no ha sido convencido o no ha reconocido que es pecador, todavía no se ha encontrado con Jesús. No, claro que no. Ahora, a veces los años de cristiano, a veces porque creemos que tenemos muchos años de cristianos, ya somos muy santos, ya somos muy perfectos. Se nos olvida de dónde nos saca Dios.
Así es. Ahora, vamos a ver la oración del publicano. Ya dijimos quién era el publicano, sinónimo de traición y de pecado, al mismo nivel que los borrachos y las rameras. Dice, el publicano dijo, a lo lejos, estaba a lo lejos, ni siquiera quería pasar al frente. Allá como en el patio, es como si llegas al templo y estás casi en el estacionamiento. No eres digno, no te sientes digno de entrar, ¿verdad? No quería ni alzar los ojos. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios. Mire cómo la oración también comienza diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Miren, él ni siquiera dice he pecado, sino que él se está diciendo, es que soy pecador. ¿Sí? Es como alguien que dice, no, es que yo no es que vaya yo al gimnasio, o vaya yo a correr, es que soy deportista. Es que esa es mi vocación. Es que a eso me dedico. ¿Qué está diciendo el fariseo? No es que yo haya hecho un pecado, es que soy pecador de profesión. El publicano dice, es que no es que haya cometido una falta, es que soy pecador de profesión. Eso se está dando el nombre, el apodo de pecador. Su identidad la está. Exactamente. Lo primero que está reconociendo es su identidad, ¿no? Ahora, fíjense bien, la palabra, es interesante su oración, porque está diciendo el publicano. ¿Ah? No me confundo porque lo digo el fariseo. Sí. Corríjanme, por favor. El publicano dice, sé propicio a mí, pecador. Fíjense que si unimos la palabra sé propicio, está diciendo o significa propiciatorio. En otras palabras, en otras formas, podría decir sé propiciatorio hacia mí. Y aquí esto ya nos está llevando a un punto teológico muy profundo, pero muy bonito y muy práctico, que quisiera explicárselo, ojalá pueda hacerlo de la manera más clara y sencilla. Sé propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? Bueno, ustedes saben que en el tiempo del tabernáculo y del templo había el arca del pacto, el arca del testimonio. Creo que todos hemos oído. El arca del testimonio pues era una caja de oro, más o menos de 1 metro de largo, que dentro de la misma contenía 3 cosas. Una muestra del maná que Dios dio en el desierto, la vara de Aarón que reverdeció y una copia de la ley de Moisés, o la ley que Dios dio a Moisés. Pero sobre el arca, que era una caja, había una plancha de oro puro. Y en sus extremos había unos serafines con sus alas extendidas hacia el centro. Y en el centro del arca esas alas se cubrían. Y era como algo que protegía la gloria. Era algo que cubría la presencia. Ahora, si nosotros vemos lo que está diciendo el publicano, iba a decir el fariseo, pero el publicano, sé propicio, sé propiciatorio a mí. ¿Qué está diciendo? Cuando Dios miraba el arca del testimonio, a través del propiciatorio, ¿qué veía? La ley. Y entonces, en la ley, todos somos pecadores, porque no hay justo ni aún uno. Cuando Dios miraba el arca y miraba la ley, entonces Él miraba el pecado del hombre, de la nación, de cada ser humano. Y como Dios es justo, entonces, y la paga del pecado es muerte, Él tenía que castigar al hombre. Pero ¿qué está diciendo el publicano? Sé propicio, sé propiciatorio a mí. Lo interesante de esto es que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, rociaba sangre del sacrificio que acababa de hacer sobre el arca, sobre el propiciatorio. Esta sangre era símbolo de redención. Entonces lo que está diciendo el publicano, sé propiciatorio a mí, porque yo vengo a ti rociado de la sangre redentora. Soy pecador, pero vengo a ti rociado de esa sangre redentora. Cuando la sangre estaba sobre el propiciatorio y el Señor miraba hacia el arca, ya no veía la ley, primero estaba la sangre.
La sangre que habla de redención. Entonces el Señor, en lugar de castigar, perdonaba. ¿Sí están viendo el punto tan interesante, Sí. tan profundo? Por eso es que este hombre, el publicano, está diciendo, sé propicio a mí. Señor, yo he pecado, pero acuérdate del propiciatorio rociado de esa sangre, de ese sacrificio que limpia y que quita el pecado del hombre. Mi profesión es pecador, pero yo vengo a ti confiando en que esa sangre ha sido rociada sobre el propiciatorio. Entonces, por eso el Señor dijo, descendió ¿qué? Justificado. Justificado. ¿Por qué? Porque él no está confiando en sí mismo. El error del fariseo es que estaba confiando en sus obras. Pero ¿qué dice el profeta? Que nuestras obras son como un trapo de inmundicia. Nuestras mejores obras son despreciables delante de Dios. Así que las obras del fariseo no cuentan. Lo que cuenta es la sangre redentora en el propiciatorio. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Que Jesucristo es nuestra propiciación. Es decir, el propiciatorio es símbolo de Cristo. En otras palabras, este publicano está teniendo un encuentro con Dios, así como Pedro en el mar. Y al revelársele la santidad de Dios, se le revela su inmundicia de su corazón. Y él dice, soy pecador porque tú eres santo. Pero a la vez, él está teniendo toda una revelación, que es lo que el hombre debe de tener. La paga del pecado es muerte. Pero sé propicio. Yo creo que tu sangre, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, me limpia de todo pecado. Amén. Aparte, es un tema de actitud. ¿Con qué actitud? Los dos hombres llegaron a la presencia de Dios, pero la actitud con la que llegaron. A veces nosotros llegamos a la iglesia y podemos salir igual. Y qué triste que vayas a la casa de Dios, que estés en la presencia de Dios y que salgas igual. Pero este hombre, el publicano, entró con una actitud humilde, reconociendo que él se había equivocado, aprovechando su oportunidad de estar en la casa de Dios, y sale justificado y sale perdonado, sale redimido. Esto es bien importante porque nosotros cuando vamos a la casa de Dios o cuando estamos en la presencia de Dios, nuestra actitud tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. A veces podemos estar juzgando al grupo de alabanza, o no nos gustó la canción que cantaron, no nos gustó la predicación, no nos gustó quién se sentó enseguida de nosotros, y empezamos a juzgar todo y empezamos a ver todo de un punto de perspectiva negativo. Pero el publicano, no le importaba ni en dónde estaba, no le importaba a estas alturas ni quién lo estaba viendo. Dice que él no podía ni levantar su cabeza, que tenía su cabeza agachada. Este hombre estaba lleno de convicción, su actitud era la actitud correcta y salió lleno de la presencia de Dios, salió justificado por esa sangre tan preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y qué impresionante ha de haber sido, ¿no? Porque seguramente había hecho cosas malas. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento, el libro de Romanos? Justificados pues para con Dios tenemos paz. Salió en paz, salió perdonado. Y el que está en Cristo nueva criatura es. Así que yo creo que ese publicano realmente tuvo un nuevo comienzo. Amén. Tenemos peticiones aquí ya en la mesa, así que vamos a leerlas para poder orar por las personas que nos han llamado. Yo quiero decirte que si estás llamando, no tengas temor si no leemos tu petición. Al final del programa, en la oficina de teléfonos, se hace una oración. Daniel, sanidad y ansiedad, que sus hijos vuelvan a Cristo. En el nombre de Jesús van a volver. Jorge tiene dolor en el pecho y no puede caminar y tiene dolor en la ciática. Multiplicación financiera y dice de un trabajo, sanidad y en toda la familia. Edna Sandoval tiene 2 hijos para protección, que vayan a la iglesia y pide por protección y que vayan a la iglesia y que pues regresen a Dios, que Dios bendiga a su esposo y que pues Dios le bendiga. Acosta por depresión, Valeria Acosta por depresión, Héctor Martínez tiene COVID.
Lupita Martínez tiene 16 años, tiene Parkinson y tiene mucho dolor. En Cristo hay poder y hay sanidad. Teresa Mesa pide oración para que sus beneficios sean aprobados. La familia Sánchez por su familia, que cuenten trabajo pronto, sabiduría y paciencia. Claudia Ramírez está hospitalizada. Y oramos por Amelia y su hijo César, que están hospitalizados y muy graves. Juan Montoya por sanidad, está enfermo. Si usted ha mandado su petición, crea que vamos a estar orando y confíe que Dios puede hacer ese milagro. Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana. Señor Jesús, Padre, venimos delante del trono de tu gracia, poniendo estas peticiones. Señor, tú conoces al que está enfermo, al que tiene dolor, Señor, al que tiene COVID, al que tiene depresión. Para ti, Señor, no hay nada imposible. Eres el Dios de lo posible y tú extiendes tu mano poderosa, y también para alcanzar al perdido, aquel que está vacío, Señor, y vaga sin ti. En el nombre de Jesús declaramos cielos abiertos, Señor, y que tú extiendes tu mano poderosa y haces nuevas todas las cosas. Oh Dios, y por todas las peticiones también que no han llegado hasta aquí a esta hora, pero que tú las conoces, las ponemos en tus manos. Gracias, Jesús. Bendice este canal 38 también, Señor. Amén. Bien, pues hemos orado por las peticiones creyendo firmemente que Dios va a contestar cada petición. Así que si tú has llamado y has hecho tu petición, confía en el Señor, porque el que llama recibe, el que pide recibe. Así que vamos a creer en las promesas del Señor para este día, ¿no? Y si no alcanzamos a orar aquí, al final, ya en el área de teléfonos, oramos por las peticiones que faltaron de mencionar en el aire. Así que regresando a nuestro tema, la parábola del fariseo y el publicano. Dos hombres en el templo, ¿no? Dos actitudes. Me llama la atención poderosamente que cuando el Señor describe que están dos hombres en el templo, Él conoce la oración de cada uno de ellos y conoce su oración. Significa que cuando vamos a adorar a Dios, somos transparentes delante de Dios. Dios conoce tu actitud, tu corazón, tus motivos, tu convicción. Dios sabe cuando estamos ahí. Yo he concluido que el momento de adorar es un momento muy importante. No debemos ir al templo, a la casa de Dios, y estar en el teléfono o estar distraídos. ¿Sí? Miren, acercarse a Dios es un momento de mucha tensión. Es un momento que define la eternidad de la persona. Es un momento que determina si el hombre va a ser justificado o no. Es un momento que puede afectar no solamente la vida terrenal, sino la vida eterna de alguien. Así que cuando vayamos al templo, estemos en una actitud solemne, ojos abiertos, corazón dispuesto. La Biblia dice, así como estos dos hombres fueron ante Dios, también la historia de dos hombres que fueron ante Dios. Dice, aconteció que andando el tiempo, así como llegando el domingo va a pasar, ¿verdad? Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Ahí están dos hombres frente a Dios, igual que el publicano y el fariseo. Ambos llevan ofrenda, así como ambos tenían oración, así como los dos oraron. Pero ¿qué dice ese momento? Que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dieron cuenta? Pues muchos teólogos dicen que es muy probable que haya descendido fuego sobre la ofrenda de Abel. Pero el caso es que inmediatamente Caín supo que era rechazado. Y en lugar de arrepentirse, su rostro decayó. Y ese rechazo que tuvo a causa de su pecado lo llevó a matar a Caín. Qué importante es el momento cuando estamos frente a Dios. Así es. Yo creo que la próxima vez que vayamos al templo vamos a tener otra actitud, ¿no les parece? Por eso pues tenemos que ir con humildad, con un corazón contrito y humillado, esperando recibir de Dios lo que Él tiene para nuestras vidas, ya que ahorita estamos viviendo un tiempo tan difícil que si no nos tomamos de la mano de Dios, quién sabe qué pase con cada uno de nosotros. No hay cosa más hermosa que ir a su casa, a sus atrios, con alabanza y con adoración. Y olvidarnos del que está enseguida, si alaba o no alaba, pero yo quiero ser lleno del Espíritu de Dios. Así es. Por eso dice el salmista, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. No podemos desperdiciar
un día en la iglesia, no podemos desperdiciar un momento en la presencia de Dios. Cualquier oportunidad que nosotros tengamos para adorar a Dios no puede ser desperdiciada. Cada momento que nos une a la eternidad, cada momento que nos une a su trono santo, tiene que ser aprovechado por nosotros. Tenemos que dar todo lo que somos, así como este publicano. Definitivamente, yo creo que nuestra actitud al ir a la casa de Dios debe de cambiar. Así como preparamos nuestro cuerpo, nuestra ropa, nuestro aspecto externo, debemos preparar nuestro interior. Ir con la disposición de adorar a Dios y de pedirle que nos examine, ¿no? Como dice el salmista, examíname, oh Dios, y ves si hay pecado dentro de mí y guíame en el camino eterno. En otras palabras, si hay pecado, límpiame porque yo quiero llegar a la eternidad contigo. Amén. Nos quedan 2 minutos si quieren hacer alguna conclusión, despedirse de nuestra audiencia. Sí, antes de terminar, yo quiero invitar a las personas. El COVID afectó mucho y mucha gente se quedó viendo los servicios en línea, por Facebook, pero vayan a la iglesia, no faltes a tu iglesia. Si no tienes, ve a la que encuentres, a la que te quede más cerquita, pero busca de Dios, aprovecha de Dios. El tiempo es poco, tenemos que aprovechar para entrar a la casa de Dios y darle gracias por todo. No podemos caer en comodidad. Mucha gente falta a la iglesia por cosas muy sencillas, pero si nos despertamos temprano para ir al trabajo, para ir a la escuela y nos dedicamos en ser excelentes en nuestras vidas seculares, tenemos que ser excelentes en nuestras vidas como cristianos. Así es. Amén. ¿nos queda Solo un queremos minuto? decirle gracias por haber estado con nosotros. Les amamos y es una bendición, Canal 38, esta invitación. Dios les bendiga. Amigos, hermanos, queremos agradecerles la oportunidad y el favor de su atención. Esperamos que este sencillo tema le ayude en su relación con Dios. Esperamos que esta palabra le edifique y le ayude a crecer en su fe. Le motivamos para que busque la presencia de Dios en todo tiempo y en todo momento. Como mencionamos hace un momento, nuestra actitud al ir a la casa de Dios debe ser diferente, de expectativa, porque Dios te va a bendecir, porque Dios va a hacer cosas muy grandes. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este tiempo. Deseamos sinceramente que Dios le bendiga, que Dios esté con usted, que Dios esté contigo y tu familia. Muchísimas gracias por tu atención y te esperamos la próxima semana. Así que gracias, que Dios te bendiga. Dios te bendiga.